Podemos empezar. Cristian, tienes la palabra. Merci, Safia. Muy amable. Gracias, Safia. Buenas tardes a todas y a todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida para este diálogo en el Instituto Chileno-Francés, en una modalidad a la cual estamos todos y todas ya acostumbrados. Quisiera, en unas palabras preliminares, inscribir este diálogo de una serie, una programación, una serie de encuentros, de conferencias por especialistas, por creadores, en este caso por políticos, que alimentan las reflexiones del Instituto Chileno-Francés desde 2020, que van a seguir en 2021, alrededor de 4 grandes temáticas, que son las migraciones, el medio ambiente, las desigualdades de género, pero también desigualdades sociales, desigualdades con respecto al acceso a la educación, como lo demostró la conferencia de François Dubé hace unos meses, y también la crisis de la democracia. El diálogo de hoy se inscribe, lógicamente, en este último eje, donde Francia y Chile comparten preocupaciones de la sociedad y políticas, y el título que hemos concertado es Procesos Constituyentes y Democracia Participativa. Quiero agradecer y darle la más cordial bienvenida a la diputada de los franceses en el extranjero, de la circunscripción América Latina y el Caribe, la señora Paula Forteza, y a Javiera Parada, que tiene la amabilidad de alimentar este diálogo, estas miradas cruzadas sobre estas temáticas, sabiendo que ella estuvo fuertemente implicada en el movimiento Marca tu Voto en el 2013, y que ha impulsado varias iniciativas en favor de una asamblea constituyente. Quisiera darle la palabra a la diputada Paula Forteza, que quizás pueda marcar una introducción o darle un rumbo a este diálogo. Muchas gracias a todos por estar presentes y conectados. Yo quisiera empezar dando un poco un contexto sobre el estado de las discusiones que ligan reforma constitucional y participación ciudadana en Francia. Imagino que después podremos hacer el paralelismo con lo que está sucediendo en Chile. En Francia estos debates ya vienen teniendo lugar hace varios años. Desde las últimas elecciones presidenciales ya había muchas propuestas en los diferentes programas para reformar la Constitución francesa. Más a la izquierda teníamos propuestas de asambleas constituyentes con una crítica sobre todo de un presidencialismo muy fuerte y una personalización de la política francesa, y una falta quizás de contrapoderes o de real control del gobierno por la parte del Parlamento. Del lado de Macron también teníamos ya ciertas propuestas que tenían que ver con la reducción de la cantidad de diputados. En Francia son 577 y era una propuesta, bueno, hay bastante antiparlamentarismo en este momento y a esa época ya en Francia, y entonces era una propuesta bastante popular en ese momento. Había una propuesta también de aumentar una cierta dosis de proporcionalidad para la representación parlamentaria, y ya una propuesta de crear una Cámara de la Participación Ciudadana, es decir, una tercer cámara al lado del Senado y de la Cámara de Diputados, que sería una transformación de una cámara que ya existía, que se llamaba el Consejo, o que se llama hoy en día todavía, el Consejo Económico, Social y del Medio Ambiente, y que es hoy en día una cámara que representa a la sociedad civil organizada, asociaciones, sindicatos, y que se quería transformar en una Cámara de la Participación Ciudadana que pueda incluir más ampliamente a los ciudadanos a través de consultas públicas regulares. Esta era la propuesta de Emmanuel Macron. Empezó a haber una discusión en la Asamblea sobre estos temas. Yo había
preparado varias propuestas para fortalecer todavía más estas discusiones sobre la participación ciudadana. La idea era integrar un principio de participación ciudadana en la Constitución, como puede existir hoy en día en España. Hoy en día toda la cuestión de la participación ciudadana se declina en Francia de la Carta del Medio Ambiente, que es, digamos, una carta que está adjuntada a la Constitución y que explica, bueno, y que pone sobre la mesa varios principios sobre el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y ahí es el único lugar en la Constitución francesa hoy en día donde se habla de participación ciudadana ligada únicamente a estos temas de medio ambiente. Entonces la idea era poder expandir esto más bien a toda la fábrica de la ley, poder darles a los diputados también una misión, no solamente de hacer la ley y de controlar al gobierno, pero también de favorizar la participación ciudadana y la inclusión de los ciudadanos en las políticas públicas. Varias propuestas giraban en torno también a darle una iniciativa parlamentaria a los ciudadanos, como tienen los diferentes grupos políticos hoy en día, que tienen un día de agenda parlamentaria que les es dedicada, donde pueden proponer textos de ley. La idea era hacer que al menos 1 o 2 días por año haya iniciativas ciudadanas que sean debatidas en el Congreso y que hayan sido elegidas a través de mecanismos de petición. También había la idea de subir a la Constitución mecanismos de petición que ya existen hoy en la organización del Senado y la Asamblea Nacional, pero de hacer de ellos un derecho constitucional. Había varias propuestas sobre la mesa, otras sobre una carta al mismo modelo que la Carta del Medio Ambiente, una carta que se ocupe de los asuntos digitales, como para modernizar también a nuestra Constitución, con respecto, por ejemplo, al derecho al acceso a Internet, al derecho al acceso a la información, al derecho a la educación ligada a lo digital y a las nuevas tecnologías. Todo esto estuvo en discusión, pero en ese momento hubo una crisis política ligada, no sé si se acuerdan o si han seguido, a lo que se llamó el escándalo Benalla, que era un agente de seguridad del Palacio del Elíseo, que había tenido algunas acciones no muy encuadradas, y entonces se armó una gran crisis política que hizo que todo el debate sobre la reforma constitucional paró completamente. A partir de ahí, entonces el gobierno francés lo que hizo fue más bien empezar a experimentar con, digamos, dispositivos de participación ciudadana, sobre todo en respuesta a la crisis de los chalecos amarillos, que es una crisis, seguramente podamos charlar sobre esto en la próxima hora, pero que, bueno, varios investigadores me dirán que no se puede hacer este paralelismo, que quizás no es muy preciso, pero yo veo ciertos elementos parecidos a lo que sucedió acá en Chile, es decir, que eran reivindicaciones sociales ligadas a, digamos, a una demanda de poder adquisitivo, de mejor bienestar económico, etcétera, que terminan convirtiéndose en demandas de más participación ciudadana, en demandas de más democracia, ¿no? Podemos ver lo mismo tanto en Francia como en Chile. Y en Francia, porque este movimiento de los chalecos amarillos era un movimiento muy complejo, muy diverso, con reivindicaciones muy diferentes, y lo único que unía a todas estos grupos, estos individuos, estas reivindicaciones, era la demanda de más democracia. Y todos se juntaron alrededor de una sigla que era RIC, R-I-C, que quería decir Referéndum de Iniciativa Ciudadana. Todo el mundo empezó a pedir eso, nosotros queremos más democracia directa, estaba todo este rechazo, este antiparlamentarismo, este rechazo a los políticos tradicionales, a los partidos tradicionales, y la idea era decir, los ciudadanos quieren sobre temas donde haya un apoyo suficiente a través de una petición, poder pasar directamente
al voto de los ciudadanos mismos, ¿no? Entonces fue una demanda muy fuerte. Emmanuel Macron, para salir un poco de esta crisis política, lanzó lo que se llamó el Gran Debate Nacional, y en el Gran Debate Nacional fue bastante interesante porque se multiplicaron los diferentes canales de participación. Hubo una plataforma online, hubo talleres locales organizados realmente en todo el territorio, hubo mucho debate en los medios, muchos debates, los ministros mismos se empararon del tema, y fue realmente la consulta pública que logró atraer a más cantidad de ciudadanos. Nunca vimos una consulta pública de esta dimensión en Francia. Y bueno, funcionó muy bien. El hecho es que detrás los anuncios fueron un poco deceptivos para las personas que habían participado. Pero bueno, la crisis logró superarse, más o menos avanzó en el mandato, etc. La segunda gran experimentación en términos de participación ciudadana que lanzó el gobierno de Macron fue la Convención Ciudadana sobre Temas Climáticos. Y esta era muy interesante porque fue compuesta por 150 ciudadanos sorteados, que representaban a todo el país en términos geográficos, en términos de género, de categoría socioprofesional, etc. Y hicieron un trabajo de mucha calidad, y lograron establecer 149 propuestas para luchar contra el cambio climático. Y justo ayer o antes de ayer fue los grandes anuncios de Macron para responder a estas propuestas. Y otra vez, digamos que los anuncios fueron un poco frustrantes o por debajo de la ambición que había aportado, digamos, estos ciudadanos que se habían implicado muchísimo, y Macron había dicho que iba a tomar todas las propuestas y mandarlas sin filtro alguno al Parlamento, a debate, y lo que hizo fue que sí filtró, y el proyecto de ley que llega al Parlamento es mucho menos ambicioso de lo que querían estos ciudadanos. Entonces, sí muestra que es muy importante cuando uno lanza procesos de participación ciudadana que no haya frustración detrás, porque si no es casi peor. Hay un efecto de desinterés y digamos, que después la gente ya no participa más, o ya no le cree a los políticos cuando lanzan este tipo de iniciativas y creen que es más ligado a una comunicación política que otra cosa, ¿no? Bueno, voy a ir terminando porque la idea es más bien escuchar también qué se está haciendo en Chile y poder empezar a comparar todo esto, pero sí estamos, bueno, personalmente estoy muy impresionada por todo lo que se ha podido lanzar en Chile sobre este proceso constituyente, sobre todo el hecho ligado a la paridad. Me parece que es algo muy innovador y muy justo, ¿no? Y es una primera experiencia histórica y en el mundo entero sobre esta manera de escribir la Constitución. Yo creo que además de paritaria, esta convención debería trabajar de manera transparente, obviamente abierto hacia toda la ciudadanía, y participativa. Entonces tendría que ser una convención paritaria, transparente y participativa. No olvidar, digamos, por más de que haya, digamos, personas que hayan sido electas o que vayan a ser electas para redactar esta Constitución, que no se olvide el hecho de hacer participar al conjunto de la ciudadanía. Y para esto hay un ejemplo muy interesante que es en Islandia. En Islandia hubo todo un proceso de redacción participativa de la Constitución, con 1000 ciudadanos que fueron sorteados para trabajar sobre los temas
que se podían integrar en la Constitución, y una plataforma online también que se abrió directamente a todos los ciudadanos y que pudo alimentar, digamos, las reflexiones de las personas que redactaron la ley. El ejemplo de Islandia es súper interesante sobre la metodología. El final de la historia es un poco más triste porque esa constitución redactada de manera súper abierta debía ser votada en el Parlamento y finalmente nunca lo fue porque el personal político electo no votó, no quiso ir adelante con esa constitución. Entonces vemos de nuevo un poco a veces esta competencia que hay entre la democracia representativa y la democracia participativa más directa, que yo creo que es digamos, una oposición que tenemos que lograr superar, haciendo trabajar juntos a los políticos electos y a los ciudadanos. Y sobre todo, respondiendo cada vez que uno lanza procesos participativos a la altura de las expectativas, a la altura de, digamos, la implicación ciudadana, para no generar frustración, como ha podido ser el caso en estos últimos años en Francia. Muchísimas gracias, señora diputada. Quizás le voy a dar la palabra a Javiera Parada para que reaccione, que a su vez pueda comentar de esos procesos constituyentes que se están estableciendo en Chile, para después empezar un diálogo, unas miradas cruzadas. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias al Instituto de Cultura Chileno-Francés por la invitación. Es un honor y un placer estar con la diputada Forteza compartiendo esta conversación con un país tan amigo y solidario como fue Francia con Chile, en los momentos en que en Chile no había democracia y se estaba fraguando la Constitución que hoy día está terminando su tiempo, y porque además el Instituto Chileno-Francés también en esos años muy duros fue un espacio de libertad creativa que fue muy importante para que los que quedaron aquí también pudieran seguir imaginando el futuro. Así que muchas gracias por la invitación, y además me pone muy contenta que esta conversación suceda hoy día, que se acaba de ser aprobada en la Cámara de Diputados. No solo vamos a tener una convención constitucional paritaria, la primera de la humanidad, sino que además se ha logrado, después de mucho trabajo, de muchas organizaciones, de muchas negociaciones, que hayan escaños reservados para los pueblos indígenas. Esa es una demanda que tiene más de 200 años, es una deuda histórica del Estado de Chile, y por lo tanto creo que es muy importante, tan importante como la paridad, es que por fin, por primera vez en nuestros más de 200 años de historia, vayamos a tener una conversación institucional con los pueblos que habitaban este territorio antes incluso que existiera Chile. Bueno, solo para hacerle un breve resumen a la diputada de cómo hemos llegado hasta acá nosotros, en Chile el problema constitucional comienza inmediatamente cuando la Constitución de 1980 fue dictada ese año a través de un plebiscito totalmente fraudulento, que no habían registros electorales. Por supuesto, estábamos en dictadura, por lo tanto cualquier tipo de debate fue imposible. Y ese mismo año ya las fuerzas de oposición sociales y políticas comienzan a plantear la necesidad de hacer una constitución democrática y no la que se estaba imponiendo por la dictadura. El año 1989, después del plebiscito del 88, donde se determina que Pinochet va a dejar de ser el jefe de Estado, el año 1989
se hace un segundo plebiscito del que nadie se acuerda, pero un plebiscito en el que se aprobaron un paquete de reformas constitucionales bastante importantes que había negociado la oposición con la dictadura. Hay una gran discusión si esas son todas las reformas que tenían que ser o no, porque quedaron bastantes enclaves autoritarios a pesar de esas reformas, como por ejemplo los senadores designados, que estuvieron funcionando en Chile hasta el año 2005. Pero la verdad es que el año 89 hay un paquete de reformas constitucionales importante que permite que los primeros 15 años de la transición democrática funcionen con cierta estabilidad política, por supuesto con mucho control todavía de la derecha, que está totalmente sobre representada en el Congreso a través de los senadores designados, y porque además todavía estaba Pinochet dando vueltas, él fue senador designado, pero además fue comandante en jefe del ejército. Y es así como se llega a un segundo momento de reformas constitucionales el año 2005, impulsados por el presidente Ricardo Lagos, donde se sacan los senadores designados y hay algunas otras reformas importantes, pero el presidente Lagos en ese momento un poco ingenuamente o voluntariosamente cree que con ese segundo paquete de reformas había quedado solucionado el problema constitucional y declara que Chile ya tenía una constitución democrática. El año 2006 irrumpe en Chile un movimiento que nosotros le llamamos el movimiento Pingüinos, porque es el movimiento de los estudiantes secundarios, de los estudiantes de los liceos, que por su uniforme escolar, aquí se les dice pingüino. Y en ese momento comienza a notarse la fractura entre los movimientos sociales y los partidos políticos y las instituciones políticas. O sea, la política institucional empieza a dar muestras de que no estaba siendo capaz de procesar las demandas ciudadanas y que una gran traje de contención de esto era la Constitución. Porque por lo tanto cada vez que habían demandas ciudadanas que querían avanzar en reformas sociales donde el Estado tenía que tener más prioridad, como en la provisión, por ejemplo, de derechos sociales, como la salud, la educación, las pensiones, se activaban ciertos candados constitucionales que hacían imposible que esas reformas pudieran avanzar. El año 2011 irrumpe no ya el movimiento pingüino, sino que irrumpe una serie de movimientos sociales, movimientos ambientalistas muy, muy, muy grandes, en contra de la construcción de un proyecto hidroeléctrico que iba a inundar valles en el sur de Chile. Luego irrumpe el movimiento estudiantil universitario, del cual sus caras más visibles fueron Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, y también diversos movimientos de la diversidad sexual. Y ese año yo diría que hay una conciencia, como decía, venía fraguándose desde el mismo año 1980, pero el 2011, que es un año donde realmente vuelven los movimientos sociales a la calle, hay una conciencia de que es imposible avanzar en un proyecto de un Estado que se haga más responsable de la vida de los ciudadanos y donde el mercado no esté rigiendo todos los aspectos de nuestra vida con la Constitución que regía, más allá a pesar de todas las reformas. Y entonces el año 2013, que hay elecciones, el 90% de los candidatos presidenciales llevaban dentro de sus programas el cambio a la Constitución, algunos a través de una asamblea constituyente y otros sin un mecanismo determinado. En ese momento que nace la campaña Marca tu Voto, que fue una campaña armada por profesores de Derecho Constitucional, cientistas políticos, muchos artistas, comunicadores, que llamábamos a la gente a marcar el voto presidencial con las siglas de AC, de Asamblea Constituyente. Esto inspirados por el movimiento de la séptima papeleta colombiano del año 91, que ellos concurrieron a las urnas, tenían que votar en 6 elecciones y llevaban una séptima papeleta donde tenían marcado Asamblea Constituyente. Bueno,
y gana Michelle Bachelet esa elección con la nueva constitución dentro de su programa. Ella tenía 3 grandes reformas estructurales, que era una reforma tributaria, la reforma al sistema educacional y la nueva constitución. Y Bachelet anuncia un proceso participativo para sentar las bases para la nueva constitución, y lo que ocurrió en esos años es este proceso participativo, donde participaron más de 200.000 personas a través de la web, luego a través de unos encuentros que se llamaban los encuentros locales autoconvocados, que uno bajaba un formulario de internet y se juntaba con gente en la casa a discutir sobre ese formulario, y luego con el resultado de todos esos encuentros locales autoconvocados se armaron cabildos provinciales y luego regionales. Y con eso se sistematizó toda esa información, y bueno, ahí pasó algo parecido a lo que contaba la diputada, de que si bien fue muy interesante y muy histórico este proceso participativo, 200.000 personas hablando de la Constitución, es algo bastante excepcional, pero entre la sistematización de lo que había sido recogido y la propuesta que luego llegó al Congreso, hay diferencias. O sea, hubo un proceso político que atenuó parte de las demandas. Y bueno, aparte de eso, eso se mandó los últimos días del gobierno de Bachelet al Congreso, y bueno, ahí está en el Congreso, quedó ahí. Yo creo que va a ser un insumo para lo que viene ahora, interesante, pero bueno, ahí está. Y luego pasa el estallido social de octubre del 2019, con un grado de masividad impactante, y que realmente hace tambalear al sistema político, ¿no? El sistema político estuvo como algunas semanas sin reaccionar, no sabían qué hacer, el gobierno, pero también los partidos de oposición, hasta que un mes después del estallido se logra firmar este acuerdo por la nueva Constitución, donde concurren la mayoría de los partidos políticos, y donde la derecha más reaccionaria, conservadora, que no había querido nunca entregar la Constitución de Pinochet, tiene que ceder. Bueno, y así es como estamos comenzando este proceso. El plebiscito que tuvimos hace un mes casi tuvo una participación histórica. La participación en las elecciones venía bajando los últimos años, desde que se terminó con el voto obligatorio, constantemente la participación iba bajando, y además se iba cada vez concentrando en los sectores más ricos, y en el plebiscito subió la participación pese a la pandemia, el COVID, el temor al contagio, y además subió la participación en los jóvenes, que también habían ido dejando de votar. O sea, aumentó muchísimo la participación en los jóvenes, y además aumentó la participación en los sectores populares. Y por lo tanto, yo creo que eso es, de alguna manera, el anuncio de que este proceso va a contar con mucha demanda de participación de la ciudadanía. No solo la gente va a ir a votar el 11 de abril por sus constituyentes, sino que le van a exigir a la convención que cree mecanismos para durante el proceso poder incidir, a través, por supuesto, que con estándares de transparencia para que todos podamos saber lo que están diciendo, pero también con mecanismos. Yo no sé si los convencionales o los constituyentes tendrán que ir a reportar a su distrito, o las organizaciones sociales también podrán ir a participar de las comisiones, pero claramente la ciudadanía va a querer incidir. Y por eso yo creo que es muy importante que el reglamento de funcionamiento que se acuerde contenga estos dispositivos de participación. Porque por supuesto yo espero que la nueva Constitución contenga también dispositivos de participación. Hay mucho reclamo en Chile de cómo los ciudadanos y las ciudadanas podemos participar más de la toma de decisiones y no cada 4 años ir a votar. De alguna manera el estallido, aparte de tener demandas materiales, tiene una demanda también de cómo incidimos los ciudadanos y las ciudadanas en los debates públicos, y eso requiere no solamente repensar el régimen político, el sistema electoral,
poner mucha atención en cómo vamos a descentralizar Chile, qué atribuciones les vamos a dar a los municipios y a las regiones, sino también en cómo los ciudadanos vamos a poder incidir cotidianamente en las decisiones que nos afectan. Porque yo, al igual que la diputada, creo que la democracia representativa tiene sentido cuando es una democracia participativa, para que además pueda ser una democracia deliberativa, que es el momento donde podemos desplegar las distintas ideas, opiniones y quizás construir nuevas propuestas. Muchas gracias. Yo quizás tenía una pregunta, o quería hacer el enlace con quizás una segunda parte, y al mismo tiempo recordar, pero Safia me va a corregir, que los participantes pueden enviar preguntas a través del chat, cual fuera la plataforma. Entiendo, señora diputada, que usted describió un proceso, describió perfectamente los procesos que están en curso en Francia, que son más bien sectoriales, pero que nacen de la necesidad, ahí donde Javier Pará explicó, digamos, el hilo de su presentación, hablaba de deuda desde el principio. En este horizonte de expectativas que se establecen con esta convención ciudadana o en el proceso constituyente, y algo dijo usted, señora diputada, ¿cuáles son los peligros ante las expectativas que se crean, ¿no? o que se van planteando por parte de los gobiernos? Sí, los peligros son claros, es que haya todavía más rechazo, digamos, de la clase política, de lo que los ciudadanos a veces llaman la élite política, y que entonces se refuercen los extremos con posiciones antisistema muy radicales, que hemos visto ya crecer en los últimos años, y que se refuerzan también con la crisis sanitaria, económica que estamos viviendo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer realmente es dar confianza, pero también hacer que, digamos, este sistema político no se quede en un fuero cerrado, pero sino que se abra cada vez más y permita a personas de la sociedad civil participar, presentarse, representar a sus colegas ciudadanos. Sé que hay un gran debate hoy en Chile sobre cómo los independientes pueden participar de las elecciones. Yo creo que en Francia también hay como esta demanda de cómo les generamos las condiciones a los ciudadanos que no participan en los partidos políticos tradicionales para también presentarse. Entonces se está viendo cómo les podemos otorgar financiamiento político para financiar sus campañas, se está viendo cómo podemos hacer primarias más abiertas para que no sean los partidos o los dirigentes de los partidos que elijan a los candidatos, pero los ciudadanos mismos, porque hemos visto que también siempre terminan siendo los mismos perfiles que son candidatos, en general hombres, personas muy mediáticas, personas que ya tienen una carrera política. Entonces, todo esto estamos tratando de buscar cuáles son, digamos, ¿cómo decir? Bueno, ¿de dónde podemos incidir para desbloquear esto, ¿no? Y bueno, hay muchas experimentaciones, por ejemplo, hay una plataforma que se llama laprimaria.org, que es una primaria abierta totalmente online, donde cualquier persona puede candidatear, hay un proceso de voto, etcétera, y la persona que es elegida, después esa plataforma se compromete a apoyar y financiar la campaña. Hay un montón de innovaciones de ese tipo. También se está pensando en cambiar, por ejemplo, el sistema de
de apoyo que tienen que tener los candidatos para presentarse. Hoy en día, sobre todo para las elecciones presidenciales, que es todo el debate que estamos teniendo en estos últimos meses, los candidatos tienen que recoger 500 firmas de alcaldes, lo que significa que es un apoyo de un personal ya político. Entonces, las personas que ya han tenido como relaciones políticas con estas personas tienen mucha más facilidad que los ciudadanos comunes que no tienen necesariamente ese capital político. Entonces la idea es cambiar esto por un apoyo en términos de firmas de ciudadanos, que entiendo es el mismo sistema que han puesto hoy en Chile para las candidaturas de independientes para la convención, y que me suena muy, muy interesante. Pero hay otros sistemas. Por ejemplo, se ha experimentado también con el sorteo. Yo pude participar de una campaña municipal hace unos meses, donde, bueno, en París, era una campaña municipal para París, hay diferentes distritos, y cada distrito tiene una lista, y nosotros habíamos reservado en esas listas lugares, espacios para ciudadanos sorteados. Y entonces los habíamos sorteado en una plataforma, candidatos, y la verdad que funcionó muy, muy bien, porque estábamos justamente combinando personalidades políticas que ya tienen carrera, etcétera, y ciudadanos que no necesariamente tenían ese recorrido, y yo creo que la promesa está ahí, es en volver a tejer vínculos y volver a tejer relaciones de confianza entre los responsables políticos y los ciudadanos ellos mismos, hacerlos trabajar juntos, en vez de continuar a dividir o crear canales paralelos, y que al fin de cuentas están en competencia, ¿no? Esto era uno de los debates que teníamos cuando se estaba proponiendo la creación de una tercera cámara ciudadana. Yo lo que decía era, no, prefiero que los ciudadanos ellos mismos puedan tener acceso al poder legislativo. Si hacemos una cámara aparte para los ciudadanos, después va a haber conflicto de legitimidad, y entonces todavía más estamos creando divisiones entre el personal político y los ciudadanos. Entonces, bueno, ahí están un poco las pistas, pero sí los riesgos son, yo creo, si no cumplimos con las expectativas, y si prometemos cosas y lanzamos iniciativas hacia atrás, las respuestas políticas son deceptivas, se crea el riesgo de acrecentar todavía más la crisis democrática. Me permito tomar la palabra ahora para poder relatar un poco las preguntas del público y hacer una directa relación con lo que acaba de decir, señora diputada, acerca del conflicto políticos-ciudadanos, porque Cecilia pregunta, o primero opina, y lamentablemente los políticos se van a adueñar de la Asamblea Constituyente, dice. No escucharon al pueblo, que quiere una verdadera Asamblea Constituyente sin los mismos políticos de siempre. ¿Qué puede salir de esto? Y ustedes, como miembros de la clase política, ¿de qué lado están? Es una pregunta que me parece puede dirigirse a nuestras invitadas. Sí, yo antes de responder la interesante pregunta de Cecilia, en relación a lo que decía la diputada, creo que es muy importante que todos y todas seamos conscientes de que en estos momentos como humanidad estamos en medio de un cambio de época, ¿no? Y que por lo menos en Occidente hemos vivido los últimos 200, 300 años con unas instituciones que se nos fueron quedando antiguas para este nuevo mundo, nueva ciudadanía, con nuevas tecnologías, donde a veces pareciera haber la ilusión de que no necesitamos intermediarios, porque le puedes escribir un Twitter al presidente, ¿para qué necesito al diputado, al senador, al alcalde? Donde tenemos un montón más de información, lo que no significa que tengamos más conocimiento. Entonces, estamos en un cambio de época que hay que ajustar estas instituciones que sirvieron muy bien cuando pasamos de sociedades que no eran industrializadas a las sociedades industrializadas. Bueno, hoy día estamos en un mundo globalizado,
el virus es la mejor prueba de eso, y por lo tanto es normal que nuestras instituciones tengan que renovarse, ¿no? Y yo creo que eso va paralelo a un proceso que yo entiendo que no es solo en Chile, porque a veces en Chile se nos olvida como que las cosas también pasan en otros lugares del mundo. El año 2019 hubieron estallidos sociales en muchos lugares del mundo. O sea, en Francia ocurrió lo de los Gilets jaunes, en Hong Kong fue el movimiento por la democracia, en Colombia, en Ecuador, en Barcelona, y eran movimientos todos de características bastante similares, ¿no? Como sin representantes, autoconvocados, que usaban mucho las redes, tienen características distintas a los movimientos que hubieron en el 2011. El 2011 también hubieron movimientos, los indignados, en Francia, en España, la primavera árabe, en Chile, pero estos del 2019 tienen características nuevas, ¿no? Y pareciera que las instituciones en general ya no tienen legitimidad. La gente no le cree al ministro de Salud cuando dicen hay que meterse a la casa. No estará diciendo eso por qué razón oculta hay, ¿no? O cuando los diputados hacen no sé qué. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que para solucionar las demandas materiales que están al centro de muchos de estos movimientos, requerimos que las ciudadanas y los ciudadanos confiemos en nuestras instituciones, porque sin esa confianza es imposible tener estabilidad política para enfrentar los desafíos de diversificación de la matriz productiva, de redistribución. Entonces, una cosa es imposible sin la otra. Y por eso creo que hay que tomarse muy seriamente estas demandas de la ciudadanía. Yo creo que pese al mal momento que viven en Chile, por lo menos, los partidos políticos son imprescindibles para la democracia. O sea, es imposible que una democracia funcione sin partidos políticos. Ahora, los partidos políticos yo creo que les pasa lo mismo que a las instituciones. No han sabido cambiar su forma de cómo se milita en este nuevo mundo. Entonces, en Chile por lo menos se han creado nuevos partidos políticos, pero que quienes militen en esos nuevos partidos políticos saben que funcionan bastante parecidamente a los partidos clásicos, ¿no? Entonces, yo creo que los partidos están al debe en también renovar sus prácticas, que no pasa simplemente por poder militar por chat, ¿no? Como en el siglo XX uno iba a las reuniones, ahora la gente decide muchas cosas por chat, que también cambia el tipo de discusión, el tipo de deliberación. Entonces, vamos a tener que encontrar una nueva manera para militar, que no sea la del siglo XX, pero que no sea simplemente discutir por Telegram y por WhatsApp, porque hay que generar lazos también, lazos de lealtad, de compañerismo, de poder saber por qué uno entrega parte de su tiempo a esa construcción colectiva. Y yo creo que ahí los partidos están al debe, pero creo que sin duda es importante que los partidos estén en la Convención Constitucional, como yo espero que los independientes también logren estar. Yo creo que va a ser muy difícil para los independientes estar, pero espero que salgan por lo menos representantes de las muchas asambleas que se generaron a partir del estallido y algunas que venían de antes, como en lugares con conflictos medioambientales, como Freirina, incluso otras. Espero que no sean solo los independientes famosos y que salen en la tele los que puedan estar en la convención, sino también los dirigentes sociales, territoriales, que han sido parte fundamental de la construcción de esta demanda y de la vehiculación de la demanda a este camino institucional que es la Convención Constituyente. Señora diputada, ¿quiere Sí, contestar la pregunta? Sí, para comentar un poco más lo que se ha dicho. Yo creo que los partidos sí deben realmente evolucionar. Hay cosas muy interesantes que suceden en Estados Unidos, con movimientos mucho más de base, ¿no? Y mucho más descentralizados y horizontales, con todo este movimiento que se llama ya el community organizing, y que parte mucho más de causas, más que de cosmovisiones o ideologías demasiado abarcadoras, donde hoy en día quizás la gente, más bien los jóvenes también,
no se encuentran en estas ideologías que quieren abarcar quizás toda nuestra manera de ver las cosas, pero más bien les gusta movilizarse puntualmente sobre ciertas causas. Entonces se movilizan por las mujeres, el derecho de las mujeres, se movilizan por el medio ambiente, se movilizan contra las violencias de la policía, y hay dificultad o un rechazo, pocas ganas realmente de quizás crear lazos de lealtad que duren toda la vida con respecto a un partido, como pudo haberlo más bien en las últimas décadas. Y entonces la gente es más, quizás más exigente y más móvil, también más ágil, y la gente se organiza de manera colectiva, pero sobre causas, y se puede encontrar con uno sobre una causa, con otro sobre otra, etc. Y bueno, hubo cosas muy interesantes en Estados Unidos, con lo que se llamó el Sunrise Movement, el movimiento Sunrise, que también, donde había también mucha formación política para ciudadanos, para militantes de base, para poblaciones que no vemos regularmente en la clase política. Y yo creo que esta tarea de formación de base para permitir a cualquier persona de participar, es algo que los partidos políticos han dejado de lado en estos últimos años, y es una función que pueden volver a invertir. Así que bueno, muy interesante lo que sucede en Estados Unidos sobre estas nuevas maneras de movilizarse. Es lo que se ha llamado New Power, lo llaman New Power. Hay un libro que explica y detalla todo esto, y es bueno lo que logró que, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez llegue a la Cámara de Diputados y acompañada de toda una serie de nuevas mujeres jóvenes y bien peleadoras sobre sus causas y sus reivindicaciones, y que es lo que me encantaría poder ver, digamos, en otros países en el mundo, como en Francia o en Chile. Muchas gracias. Anteriormente mencionaba a los jóvenes. Tenemos la participación de una profesora que precisamente desearía conocer cuáles son las experiencias en relación a la participación de niños y niñas, adolescentes también, en procesos constitucionales. Ella estima que es una deuda que tenemos con ellos. Sí, bueno, en Chile nunca hemos hecho un proceso democrático participativo. Esta es la primera vez que la ciudadanía va a poder participar, y no va a ser hecho esto por una comisión a espaldas de la ciudadanía. Por lo tanto, no tenemos experiencia aquí en Chile de participación de niños y jóvenes en procesos constituyentes. Sin embargo, en el último gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se estaba haciendo el proceso constituyente, se hizo un proceso bastante grande, extendido en el país, que se llamaba Yo Opino, que precisamente le consultaba a los niños sobre cuáles eran sus opiniones sobre cómo tenía que ser Chile, y hay un documento que debería, ojalá, ser un insumo para el proceso, pero yo leí hoy día una entrevista a la diputada que le hicieron en El Mostrador, y que ella hablaba de que lograron bajar la edad de los votantes, no sé si es para el proceso participativo que está viendo, pero O sea, fue justamente un debate, una ley que propusimos en el Parlamento para bajar el derecho de voto a los 16 años. Y es una reivindicación realmente de los jóvenes en Francia, que están muy movilizados sobre todos estos temas que hablábamos: el clima, la igualdad de género, las violencias policíacas, etc. Y que se encuentran hoy en día todavía más implicados en la crisis sanitaria, sobre todo porque
bueno, es esta generación que llamamos generación Greta Thunberg, pero que también llamamos hoy en día generación COVID, porque es una generación que va a estar muy impactada por la crisis económica que le va a seguir a la crisis sanitaria, porque, bueno, tienen muchos problemas hoy en día para encontrar empleo, para hacer sus propios proyectos personales, muchos sus estudios, sus carreras se han visto, digamos, entrecortadas, y muchas veces también vivieron este confinamiento solos, aislados, entonces de sus amigos, de sus familias, lo que hizo que muchos están un poco también deprimidos psicológicamente, etc. Entonces, hay mucha discusión en Francia para decir no tenemos que hacer que esta generación sea una generación perdida o sacrificada por causa del COVID. Y el otro asunto es también que estamos generando muchísima deuda por todos los gastos públicos ligados a esta crisis, y es una deuda que va a cargar sobre las espaldas de esta generación. Entonces, todos estamos empezando a decir, bueno, ¿por qué no les damos la palabra, ¿no? ¿Por qué no les damos la capacidad de expresarse y de tener una voz dentro de las instituciones? Entonces fue un debate muy interesante que hubo en el Parlamento, pero finalmente el gobierno rechazó la propuesta. Fue muy frustrante, pero bueno, hubo un lindo debate, y yo creo que en las próximas elecciones presidenciales ya va a ser una propuesta que esté más madura y que sea, digamos, apoyada por varios candidatos, y espero realmente que se pueda llegar a implementarla. Sí, yo creo que aquí en Chile hemos tenido ese debate, pero no de una manera muy masiva. Yo creo que se han presentado proyectos en ese sentido, pero no ha tenido mucho eco. Pero claramente los jóvenes, al contrario de lo que se suele decir, hoy día en Chile quieren participar, fueron los protagonistas de la revuelta social, y por lo tanto, y como decía, fueron masivamente a votar al plebiscito, cuestión que no pasaba en las últimas 4 elecciones. Por lo tanto, para transformar esa energía en un aporte a la construcción colectiva de nuestra sociedad, hay que darle canales institucionales, porque si no, lo que pasa es que al no encontrarlos, terminan en las protestas que pueden derivar en no sé, como finalmente en cuestiones de violencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante habilitar institucionalmente la participación. Totalmente. Muchas gracias. Tenemos aquí un participante que primero quiere agradecer a la diputada Forteza, no solo por su participación en el encuentro de hoy, sino también por el trabajo que realiza en la Cámara de Diputados sobre protección de datos personales, transparencia y sobre innovación y nuevas tecnologías. Ahora, la pregunta que él tiene que ver con la idea de un referéndum para integrar la lucha contra el calentamiento global en la Constitución. ¿No les parece una idea de pequeña política en vista de las elecciones presidenciales del 2022? Esta propuesta ya viene sobre la mesa hace muchos años. Ya la habíamos votado cuando estábamos debatiendo la reforma constitucional, que se paró a mitad de debate por esta crisis política de las que les contaba. O sea que es una propuesta que viene hace mucho tiempo, es muy consensual, todo el mundo está de acuerdo con escribir esto en la Constitución, es más simbólico que otra cosa, y no tendrá enormemente cambios prácticos, ¿no? Pero fue la propuesta que Macron eligió recuperar de las 149 propuestas que la Convención de los Ciudadanos para el Clima había elaborado. Él eligió solo esta y la puso realmente, la puso sobre la mesa, y fueron todos los títulos de los diarios entre ayer y antes de ayer, fue alrededor de este referéndum. Cuando había otras propuestas mucho más prácticas que tenían que ver con, por ejemplo, cómo cambiar
el hábitat para que haya menos gasto de energía, o cómo financiar el hecho de que los ciudadanos utilicen más bicicletas, o temas ligados al transporte, temas ligados al encuadramiento de la publicidad, un montón de propuestas muy, muy ricas. Todas estas no fueron retomadas y solo se tomó, digamos, esta propuesta del referéndum. Yo creo que, bueno, no hace daño hacer este referéndum, yo creo que va a salir votado, ya hay un consenso alrededor de esto, pero sí es un poco deceptivo con respecto a todo el trabajo que se había hecho y que los ciudadanos habían hecho en esta convención, que era muchísimo más rico, más preciso, más activable, más concreto, que esta medida que me suena un poco simbólica, ¿no? Aquí tenemos una observación más que nada. Creo que la existencia de los partidos políticos es incompatible con la democracia. Claramente, no solo aquí, en ningún lugar del mundo representan a la gente. En Chile solo este año están votando proyectos alineados con el deseo del pueblo y es por miedo a las manifestaciones. El resto del tiempo han votado o han procrastinado en base a sus intereses y a los intereses de los empresarios que financian sus campañas. Porque la gente deberíamos seguir aspirando a esa democracia. Si quieren reaccionar, si no, podemos seguir. Robin sigue preguntando, está haciendo otra pregunta. ¿No es factible ver en la Convención Citoyenne y en la Asamblea Constituyente en Chile una jugada política del bloque de izquierda, toda vez que al inicio de los chalecos amarillos y del 18-0 en Chile eran marchas para el poder adquisitivo y no una demanda de cambio institucional? En Francia sí se convirtió, en una demanda de cambio institucional. Si vemos todas las manifestaciones, estaba ese famoso RIC del que les hablaba, Referéndum de Iniciativa Ciudadana. Fue realmente la reivindicación que todos los manifestantes compartían, porque las otras eran quizás diferentes. Había grupos más de izquierda, grupos más de derecha, de extrema derecha, había gente que venía del campo, gente que venía de las ciudades, etcétera. Era muy diverso como tipo de reivindicación, y lo que sí todos compartían era esta demanda de referéndum de iniciativa ciudadana. Con respecto a la otra pregunta sobre los partidos, yo creo que va a haber una evolución. Yo estoy muy abierta sobre el tema de si los partidos son realmente indispensables o no. Yo pienso que hay que experimentar, y los partidos se tienen que reformar, se tienen que abrir, y hay que encontrar quizás también otras maneras de hacer participar a los ciudadanos directamente, tanto como candidatos, como personas que contribuyen a un programa, que se movilizan por una causa, que van a votar. Yo creo que hay 10.000 maneras de ser ciudadano hoy en día, hay 10.000 herramientas para participar políticamente, y lo que hay que hacer es diversificar y experimentar y testear diferentes cosas hasta que encontremos lo que hace que logramos nuevamente hacer sociedad, ¿no? Así que bueno, entiendo la posición de decir que si hace falta un marco para una acción colectiva y un marco para compartir ciertas ideas y para poder después pedirle cuentas, ¿no?, a las personas que han sido electas, pero quizás que esa manera puede evolucionar, y yo creo que hay que quedarse con la mente bien abierta, ¿no?, sobre estos temas. Sí, yo como comencé esta conversación, quería como contar que el plebiscito, que el proceso constituyente que hoy día comienza en Chile no es algo que es solo producto del estallido del 18 de octubre. O sea, hay un trabajo de organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos, de la academia, que han demostrado que esta constitución hoy día es un impedimento para el desarrollo de Chile.
¿Por qué es un impedimento? Porque primero tiene un sesgo político y económico muy grande. Entonces, cuando las mayorías quieren ir en contra de ese sesgo, la Constitución se activa para no dejar que las mayorías se expresen. Pero por otro lado, si uno mira los últimos 4 gobiernos, los 4 gobiernos que han sido de las 2 coaliciones, una de centro-izquierda y otra de centro-derecha, han cambiado de nombre, pero más o menos son los mismos partidos, han tenido problemas de gobernabilidad, no solo del país, sino de sus propias coaliciones. Y eso, en mi opinión, tiene que ver con que el régimen político que tenemos, que es hiperpresidencialista, que sirvió para un momento, ya no sirve más. Tenemos un Congreso donde está más o menos, digamos, está mejor representada la diversidad de Chile, no es perfecta, pero está mejor representada, pero que tiene muy pocas atribuciones, por lo tanto es un Congreso que es muy representativo, pero que no tiene músculo para hacerle contrapeso al Ejecutivo. Por otro lado, tenemos un Estado que todo se decide en Santiago, todos los tributos de todo Chile se vienen para acá, y desde aquí, desde el Ministerio de Hacienda, desde la DIPRES, da igual si gobiernan los socialistas, gobierna la derecha, se decide desde ahí para dónde se van las plata. Las regiones tienen muy poca capacidad de decidir sobre cuáles van a ser sus prioridades. Entonces, todo eso ha hecho que sea muy difícil gobernar Chile. Y por lo tanto, yo creo que la lectura que hizo el mundo político hace un año es correcta. O sea, es verdad que no todos los carteles, porque en las marchas diputadas salían cada uno con su cartelito, y alguno era por los animales, otro era porque no querían pagar el peaje, otros eran por demandas feministas, muchas demandas medioambientales, y habían algunas que decían también Asamblea Constituyente, nueva Constitución, pero no le voy a mentir que solo se decía eso. Pero muchos de los problemas que estaban implícitos en las demandas, que algunos son materiales y otros son de representación también, de cómo, de cuál es el lugar que como ciudadana ocupo en la sociedad y en la construcción de soluciones colectivas de cómo vivir juntos, sí están anclados en la Constitución. Y por lo tanto, creo que la gran participación del 25 de octubre en el plebiscito así lo demuestra. Los políticos, quizás por una vez en los últimos tiempos, hicieron una buena lectura de cómo conducir ese estallido social. Gracias. A Céline le preocupa un tema que tiene que ver con los últimos dispositivos de representación ciudadana, como la Convención Citoyenne pour le Climat. Dice, son bonitas ideas, pero debido a la falta de voluntad política, las conclusiones generalmente no se aplican. Y pregunta, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo crear un marco vinculante para que el involucramiento de los ciudadanos no sea en vano? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con esa observación, y es por eso que yo había trabajado sobre varias propuestas para que dentro de la Constitución estas iniciativas de participación sean vinculantes, y que detrás haya una obligación o de traducirlo en ley, o de traducirlo en referéndum, o de traducirlo directamente en acción política, etc. Cuando hay un apoyo suficientemente importante, ¿no?, de la población, a través de mecanismos de petición, etc. Lo que vimos con el gran debate, lo que vimos con la Convención Ciudadana, lo que vemos con un proyecto de ley que se aprobó justo ayer sobre el hecho de que el CESE, esta Cámara que les contaba de la sociedad civil, pueda seguir organizando estas convenciones ciudadanas, porque la idea del gobierno es de poder repetirlas sobre diferentes temas. A mí me pareció siempre que el riesgo es que terminen siendo como un poco como juguetes, como gadgets, un poco de comunicación política, porque detrás no hay nada que obligue al gobierno a respetar las propuestas, y entonces estamos como medio como dependientes de una cierta arbitrariedad
del gobierno, en vez de darle verdadero poder a los ciudadanos. Es un poco como si esta Cámara, estas convenciones, sean como una especie de sandbox, como un parque para niños, ¿no? Como que, bueno, ocúpense, digamos, participen, debatan, etcétera, y después los grandes van a decidir, y son ellos los únicos que tienen las buenas razones o los buenos argumentos, o que van a saber si los ciudadanos se están equivocando o no. Y yo creo que esto puede ser muy contraproductivo a largo plazo. Pero hay muchísimos mecanismos que sí son más vinculantes y son muy interesantes. Pienso, por ejemplo, en todos los mecanismos de presupuesto participativo, como nació en Brasil, como está hoy en día desarrollándose en la ciudad de París, en varias ciudades en Francia y a nivel local en muchos lados del mundo. Y yo había trabajado en una propuesta para hacer un presupuesto participativo a nivel nacional, lo que sería, bueno, muy interesante, darle realmente el poder a los ciudadanos para decidir cómo se reparte, aunque sea una parte del presupuesto nacional, y esto se llevó a cabo en Portugal. Portugal es uno de los primeros países del mundo donde se organizó un presupuesto nacional, un presupuesto participativo a nivel nacional, y funciona súper bien. Así que sí, yo creo que cada vez que uno analiza mecanismos de participación, lo más importante es ver a qué punto es vinculante y cuál es el output y a qué se compromete el político que está lanzando esta iniciativa, para que no termine en frustración o en simple comunicación política. Justamente a propósito de compromiso, y será la última observación más que pregunta, Humberto opina que los partidos políticos deben evolucionar y aglutinar las fragmentaciones de la sociedad y los movimientos en Chile. Para él son resultados de años de problemas en la educación, de fomento del individualismo, obedecer también al dinero, pero para él las clases sociales se comprometen de manera distinta con los movimientos políticos. Si quieren reaccionar sobre esta observación. No, yo quería reforzar lo que dijo la diputada antes, porque aquí en Chile tenemos el mismo problema, ¿no? Se creó una ley de participación ciudadana hace algunos años, pero que todos los mecanismos que se crearon no son vinculantes. Entonces es importante que en la nueva Constitución estén habilitados estos mecanismos de participación, pero que sean vinculantes, como la iniciativa popular de ley, los referéndums. Tenía que anotado presupuestos participativos que aquí se han aplicado en algunas comunas, y bueno, también en Bolivia se han hecho experiencias súper interesantes con presupuestos participativos, y bueno, esto de Portugal yo no lo conocía, pero me lo voy a mirar, porque aquí uno de los grandes problemas que tiene la institucionalidad, y que da igual si gobierna la derecha o la izquierda, es el poder que tiene la oficina de presupuesto del Ministerio de Hacienda, que el resto de los ministerios llegan con sus documentos y sus estudios, pero le hacen caso si quieren y si no, no. Entonces, también para que la gente se sienta más, no solo parte de la construcción, sino que entienda, porque un presupuesto siempre es la administración de la escasez, ¿no? Y por lo tanto, si tú quieres que la gente adhiera a las decisiones políticas, bueno, las tienes que abrir y compartir, que es lo que hace uno en la casa con su familia. Bueno, entonces yo creo que la participación además produce esa ventaja de adhesión a lo que se decide, porque tú entiendes las complejidades de las decisiones que hay que tomar, ¿no? Y a veces creo que los técnicos le tienen susto a explicar las cosas, cuando yo creo que la gente, cuando entiende las cosas, se compromete mucho más y es mucho más responsable de lo que a veces los técnicos esperan, ¿no?
Muchas gracias a nuestras invitadas. Aquí terminamos, son las 29 minutos, terminamos la ronda de preguntas y respuestas y le doy la palabra a Cristian para que cerremos este encuentro. Muchas gracias. Sí, en realidad, gracias Safia por haber transmitido las preguntas del público. Yo en realidad tenía, quizás para cerrar, si es posible, tenía dos preguntas. La primera ya contestaron, gracias a la diputada y a Javiera Parada, donde a mí me interesaba, teniendo en cuenta la amplitud de la circunscripción, ¿no? Si ella podía compartir iniciativas, ¿no? Ciudadanas, ¿no? Para que fueran en el sentido de esta democracia participativa, ¿no? que está pidiendo la ciudadanía. Pero bueno, habló del caso de Islandia, habló de Portugal, habló de Brasil, habló de Estados Unidos, creo que es suficiente, y sin embargo, y quizás es un poco jugado, pero para cerrar el diálogo, cada una presentó los riesgos y claramente lo que estaba en marcha, ¿no? en cada uno de estos países, quizás arriesgar a título personal, ¿no? Una mirada cruzada, ¿no? Como la diputada ve el proceso chileno, ya dijo algo en introducción, ¿no? Mirando algunos de los puntos que también señaló Javiera Parada, e inversamente, ¿no? Quizás Javiera Parada, si pudiera, a la distancia, lógicamente, ver el proceso, en los procesos que están en curso en Francia relativos a la Convención Ciudadana o estas iniciativas de democracia participativa. Sí, bueno, yo quisiera volver a decir, la verdad, a qué punto admiro realmente digamos, la responsabilidad y la madurez que han tenido no solo los partidos en aceptar, digamos, esta salida de la crisis, pero también los ciudadanos mismos, los movimientos, los militantes que tanto se han comprometido y que tanto han ido a la calle a demandar y a construir propuestas. Yo, como decía en el principio, me llevo realmente esta idea a Francia de la convención paritaria, no solo con respecto a las candidaturas, pero también con respecto a los resultados, ¿no? A los escaños mismos, y con un proceso, digamos, electoral bastante complejo, con una mecánica, digamos, casi una matemática electoral, un sistema totalmente nuevo, es una verdadera innovación democrática. Entonces me llevo realmente todas las notas para poder implementar esto en Francia. Y como decía, espero realmente que además de paritaria, la convención pueda ser lo más transparente y lo más participativa posible, con realmente una alerta, que es que estos mecanismos de participación sí necesitan recursos, ¿no? Necesitan recursos humanos, necesitan financiamiento, y según lo que pude entender en mis últimos intercambios, no había mucho presupuesto dejado de lado para esta convención por el momento. Entonces, yo creo que realmente esa va a tener que ser una demanda que se organice también, de que haya financiamiento, recursos humanos, etcétera, para que también se pueda organizar un proceso participativo alrededor del trabajo de la convención. Pero otra vez, para concluir, muy admirada, y me llevo muchas ideas a Francia. Sí, yo la verdad no conozco el detalle de lo que está ocurriendo con los dos procesos participativos. He escuchado sobre lo que fue el gran debate y he escuchado sobre este proceso, sobre el tema medioambiental. De lo poco que sé, quisiera recalcar algunas cosas. Una, que hace algunas semanas vi una entrevista al presidente Macron, donde él decía que se había dado cuenta que habían cometido un error cuando habían querido poner algo que es totalmente de justicia medioambiental, como era el impuesto al diésel, pero sin haber entendido a quién iba a afectar eso, de qué manera, y que yo creo que a él estos dos procesos le han servido para entender que no basta simplemente con que unos técnicos
muy capacitados tengan buenas propuestas de políticas públicas si esas políticas públicas no están conversando con la realidad de la gente trabajadora, que producto de la globalización sus condiciones de vida han cambiado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay un valor intrínseco en eso, ¿no? En permitir que los procesos de participación permitan procesos de escucha, no simplemente de la élite como el presidente de la República, de la gente, sino también de los distintos sectores políticos, de personas que viven en lugares geográficamente distintos, que tienen distintas necesidades, con background culturales, educacionales distintos. Creo que eso en estos momentos en el mundo es muy importante porque las redes sociales, las fake news, a veces ocultan la posibilidad de encontrarnos. Y creo que eso es un gran valor cuando los países tienen la valentía de autoimponerse, pasar por procesos de participación que son largos, que requieren capacitación, que son tediosos, porque no todas las ideas a uno le parecen interesantes, brillantes, pero quizás uno es el que tiene esas ideas que no son tan brillantes y la gente te escucha. Entonces, creo que hay que saludar a los países que se atreven a hacer eso, porque obviamente que sería más fácil tener a unos expertos decidiendo las cosas. Creo que como decía la diputada, la participación conlleva capacidades, y que para que todos tengamos capacidades medianamente equilibradas se requieren recursos, y se requiere a veces tiempo para prepararnos para participar. Y creo que hacer todo ese ejercicio es muy importante para los países. Yo, la verdad, insisto, no sé el detalle de lo que está ocurriendo en estos procesos en Francia, pero para mí saber que de ahí están saliendo políticas públicas que van a contar con más consenso que lo que originó el movimiento de los chalecos amarillos, más allá de que uno entienda la lógica medioambiental de a dónde venía ese impuesto, creo que es bueno. Yo espero que en Francia, tanto como en Chile, entendiendo que este es un momento distinto y entendiendo que hoy día la ciudadanía se moviliza más por causa y que las políticas de la identidad de alguna manera han suplantado esta visión más ideológica que tuvimos en el siglo XX, que tuvo la política. Igual creo que es importante que entendamos que cuando concurrimos a procesos participativos, ojalá concurramos con una idea del bien común más que simplemente a representarnos a nosotros como individuos, ¿no? Porque es ahí donde surge la república, ¿no? Cuando logramos generar lo común, más allá de lo que nos diferencia, ¿no? Eso común que no mata la diversidad, sino que le permite a esa diversidad crecer. Pero creo que es muy importante adentrarse a estos procesos con ganas de escuchar, con la disposición a ser convencido de lo contrario quizás con la idea que uno entró, porque cuando ocurre eso, ocurre que construimos eso que se llama la república. Muchísimas gracias, Javiera, por haber participado de este diálogo. También quiero agradecer a la diputada Paula Forteza por haber alimentado el diálogo entre Francia y Chile a un nivel político, y agradecer al público y a Safia, desde luego, por haber estado con nosotros para la coordinación digital y técnica, de la cual soy absolutamente tributario. Muchísimas gracias y buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias.